Bueno, muy bien. Bueno, le damos la bienvenida hoy a todos los presentes. Hoy vamos a hablar de qué hablamos cuando decimos informes de gestión en la empresa familiar. Ese es nuestro tema de hoy. Muchas veces, reunidos con la familia empresaria, nos planteamos el tema de qué gestionar. No todos saben de qué hablamos cuando estamos hablando de gestión. Así que bueno, con Seferino hemos acordado en abordar este tema entre los dos. En un primer bloque voy a hablar yo sobre algunos aspectos generales y algunos aspectos desde los números de la empresa, convocando a la contadora que soy. Entonces vamos a hablar un poco de estos informes y después vamos a ir específicamente cómo nos ayudan estos informes a gestionar en uno de los órganos de gobierno, que es tanto la Asamblea de Socios como Gerencia. Así que, bueno, si les parece, vamos comenzando, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Les quiero presentar esto. A ver, ahí ven, ¿no es cierto? ¿Hace falta que la ampliese, sí o no? Podría ser que la amplíes, ayudaría que la amplíes. A ver. ¿Ahí? Ahí está perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cómo sería gestionar exitosamente la empresa familiar? Primero estaría bueno que para hablar de gestión hagamos el acuerdo de qué gestionar. La conducción de la empresa familiar es importante que tenga claro hacia qué objetivos concretos va, más en tiempos como los de ahora que son de constantes cambios. Entonces, planificando las actividades que se consideran necesarias, organizando los recursos que tiene disponibles la empresa, tanto recursos económicos como edilicios, como de capital humano, todos los recursos, dirigiendo a esas personas y controlando lo que se ha planificado. Ahora, estamos muy acostumbrados que en Argentina nos digan que no se puede planificar, que es un país muy incierto. Sin embargo, el día a día lo tenemos que vivir. Entonces, no podemos avanzar en una empresa si nosotros no tenemos un plan. Ese plan necesitamos volcarlo por escrito. Entonces, significa que la empresa familiar, vamos a decir que gestionar es llevar adelante acciones que estén destinadas a lograr objetivos concretos. Esos objetivos concretos, muchas veces las empresas se ponen objetivos anuales, se ponen objetivos semestrales o bianuales, ¿sí? Para ponerse esos objetivos, al ponerse esos objetivos hay un camino que tienen que transitar. Y es importante que planeen ese camino. Planear, organizar, dirigir y controlar es gestionar. Gestionar es hacer que las cosas pasen. Y para que las cosas pasen, tengo que planear qué quiero que pase, organizar para que ocurra, dirigir a la gente y también los recursos, y controlar si lo que va pasando es lo que yo quiero que pase. Entonces, si vemos el planear, dice planificar hacia dónde se desea ir. Y es importante esto porque a veces la empresa no define específicamente hacia dónde quiere ir. El hacia dónde quiere ir tiene que ser específico, medible. ¿Qué resultados se desea obtener? ¿Cómo combinar los resultados en ese proyecto? Hacer el plan. Ese plan también tiene que ver, acá se me han agrandado las letras y está todo cortado, pero bueno. Ese plan tiene que ver con organizar los recursos disponibles, tomar las decisiones, incluyen esas decisiones el factor tiempo, porque muchas veces las decisiones se empiezan a postergar y no se las ponen un tiempo. La planificación, cuando se planifica específicamente cada tiempo que quieren que pase. Ya vamos a ver cómo es. El dirigir implica un buen nivel de comunicación entre la administración, los empleados, los que ejercen el liderazgo, motivar, orientar, ganarse la autoridad. Y ahí en el dirigir tiene mucho que ver
con, que ya lo hemos abordado en otras charlas, cómo se dirige, cómo es el carácter del líder, cómo se lidera los equipos, quiénes son parte del equipo, quién tiene competencias para dirigir. Entonces, cuando vamos gestionando y vamos viendo cómo nuestros encargados dirigen, probablemente al ajuste a veces lo tengamos que hacer en el cómo. Porque muchas veces hoy tenemos que tener muy presente que para gestionar, recuerden, gestionar, hacer que las cosas ocurran, yo tengo que dirigir también a personas, y en esa manera de dirigir a personas, si no tengo competencias para dirigir, muchas veces el resultado no se alcanza, el objetivo no se llega, la gente se desmotiva y empiezan a ocurrir cosas que no deseo. Por eso cuando gestiono, también es importante un gerente general, por ejemplo, que es el que más tiene en su cabeza el gestionar, no tan solo tiene que delegar, sino controlar cómo aquello que ha sido delegado está siendo llevado a cabo. Ya lo va a abordar bien Ceferino luego. El controlar tiene que ver con cómo marcha ese proceso que se ha puesto en marcha, ¿sí? Y acá se destaca algo, detectar los desvíos, medir, medir y medir, para realizar ajustes. Entonces, ¿qué es importante? ¿Por qué tenemos que medir en la empresa? Primero, porque tenemos que tomar decisiones. Segundo, porque necesitamos conocer qué tan eficientes somos haciendo lo que hacemos. ¿Por qué se requiere saber si se está en el camino correcto o no, y hay que hacer ajustes? Porque se necesita a veces mejorar áreas de la empresa. Porque se requiere saber en qué tiempo se van a lograr los objetivos, qué tan eficientes están siendo los sistemas que se están usando, qué tanto hay capacidad ociosa en la empresa, que muchas veces no se mide eso. Miren, cuando se empieza a gestionar de cerca, muchas veces se dan cuenta que hay empleados que tienen mucho tiempo ocioso, por ejemplo. Entonces, cuando se empieza a evaluar qué es lo que tiene que hacer cada uno, cómo lo hace, y se dan cuenta de la cantidad de tiempo que tienen libre, se empiezan a hacer los ajustes. Empieza a haber cambios en la empresa, ese cambio ha resistido. Entonces, toda empresa que se gestiona necesariamente empieza a hacer cambios. Este es tiempo de gestionar, este es tiempo de incorporar el cambio. Pero yo les quiero hablar de estos tres ámbitos, ya le va a hablar Ceferino, porque nosotros en empresas familiares gestionamos tres ámbitos, que es la familia, la propiedad y la empresa, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar de la gestión de la empresa. ¿Cómo hacemos para gestionar la empresa? Hay informes que son necesarios e imprescindibles para tomar decisiones. ¿Cuáles son los imprescindibles? La planificación presupuestaria. A mí me gustaría saber si ustedes saben qué es la planificación presupuestaria. ¿Tienen idea qué es planificación presupuestaria? Me gustaría escucharlos un poquito. No sé si alguien hace en su empresa planificación presupuestaria. ¿Qué dicen? Hola a todos. Hola a todos. Hola, ¿cómo estás, Lau? Bueno, a mí lo que me viene yo no lo hago, no es algo que practique en mi trabajo, pero estimo que planificar un presupuesto es prever para un periodo determinado de tiempo los gastos, incluso los ingresos y los egresos que vamos a tener, que prevemos tener de acuerdo a la dinámica que ya preveemos o conocemos de la empresa. Sí, tiene que ver con eso. Yo a la planificación presupuestaria le pongo un condimento más, porque a veces hay empresas que dicen, nosotros sí trabajamos con presupuesto. El presupuesto es presupuesto. Sin embargo, no siempre trabaja como presupuesto, sino que, por ejemplo, dicen, bueno, a ver,
cuántos son los gastos fijos, ¿no es cierto? A los gastos fijos los proyectan en el, es decir, a ver, yo tengo estos gastos fijos para este mes, tengo esto, más o menos estos ingresos proyectados que se van a dar, y veo el mes y sí trabajo con un presupuesto, se quedan ahí, muy poquito, muy bajito. Planificar tiene que ver mucho, va mucho más allá. Planificar es no tan solo hacer un presupuesto de los ingresos y de los gastos, sino inquietarse por cómo va, qué proyectos tiene la empresa, para decir, bueno, a ver, ¿qué plan tenemos? ¿Qué plan tenemos para este año? En ese plan que tenemos para este año, ¿en qué meses se van a dar las cosas que necesitamos que se den? Supongamos, en el caso de la empresa de ustedes, hay meses que ocurren cosas distintas, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos para esos meses distintos? Pero no el mes anterior o 2 meses, sino en el año. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿qué tiene planeado la empresa? Es poner el plan de la empresa en números. ¿Qué significa esto? Que tengo que conocer el plan. Cuando solo hablamos de presupuesto, a veces nos preguntamos qué plan tiene la empresa. Entonces, preguntar qué plan tiene la empresa para poder planificar el presupuesto para que eso ocurra, tiene que ver con que aquel que va con quienes se van a hacer cargo de participar de ese plan se empiecen a involucrar en pensar todo lo que significa llevar adelante ese plan y transformarlo en números y empezar a pensar, sí, para eso necesitamos tal cosa y para eso tal otra y probablemente tengamos que gastar en eso. Entonces empezamos a hacer del plan un compromiso de varios para que se involucren en lo que va a ser el proyecto del año. Pero tiene otra cosa más la planificación presupuestaria. No es tan solo hacer el plan, sino que ese plan, yo puedo decir, estos son los ingresos, estos son los gastos que tengo, proyecto en enero, febrero, de enero a diciembre, y puedo decir, no puedo irme tanto en el tiempo porque no sé si va a ser así. A ver, no te pido exactitud, digo yo. Hay 3 escenarios. El optimista, que pase todo lo que quiero que pase, que crezca la recaudación, todo lo que quiero que crezca, que maneje los gastos de la manera que los conozco ahora, que haya un porcentaje de inflación controlado, y empiezo a pensar en todo eso y lo pongo en un plan optimista, supongamos. Lo pongo en un plan normal, que empiece a pasar lo mismo del año pasado. Entonces, ¿qué necesito ahí? Los números del año pasado. Porque para planificar me tengo que llevar de algo. Y tengo que conocer los números de mi empresa. Entonces empiezo a buscar qué pasó el año pasado. Porque en general, ya el año pasado no había tanto pandemia. Estamos medio parecidos al año pasado. No hablamos lo mismo del 2020. Entonces, decimos, si este año tiene que ser un poquito mejor que el 2021, agarremos el 2021 y veamos qué pasó. Y veamos cómo a eso lo volcamos en un plan para este 2020, porque aumentándole la inflación deberíamos lograr por lo menos lo mismo, salvo que la empresa quiera algo distinto. Pero no tan solo lo hago incidir en el plan de lo que quiero que ocurra, sino que después lo empiezo a comparar con lo que de verdad ocurre. Entonces ahí, esa planificación que está en 3 escenarios, en el optimista, en el normal y en el pesimista, y que lo tiré a un año vista, supongamos, como mínimo, empiezo, cuando transcurren los meses, a compararlo con lo que de verdad pasó. Y esto es lo interesante, porque ahí analizo de lo que yo planeé, qué ocurrió, qué desvíos tengo, qué diferencias y por qué se ocurrieron desvíos, por qué se dieron desvíos. Eso me alejó de los objetivos. ¿Qué carácter tienen los desvíos? ¿Tienen un carácter positivo, negativo? ¿Pude haber evitado esos desvíos? Y ahí es donde yo empiezo a evaluar la gestión. ¿Cómo hicimos lo que hicimos? ¿Qué se nos escapó? Y hago los ajustes para el mes siguiente. Por eso es tan importante
la segunda parte que tiene, porque quien trabaja presupuesto hace el presupuesto y se olvida. Pero lo importante es trabajar con este plan. Este plan tirado al año, después tiene que ser comparado con la realidad para determinar los ajustes. Ese es uno de los informes para mí imprescindibles. El otro es el flujo de fondos. El flujo de fondos me dice, porque una cosa son las ventas, lo que yo haya vendido, y otra cosa es si cobré las ventas. Entonces, probablemente el flujo de fondos que tuve es porque he hecho una gestión de cobranza bárbara y me ha entrado un montón de plata, pero no porque haya vendido este mes. Entonces, eso me dice que cómo estoy financieramente, cuánto ingresó a mi empresa y en qué apliqué esos fondos. Muchas veces quien hace gestión también analiza que en la aplicación de los fondos a veces se desvían. Y ahí también vuelve la planificación presupuestaria, porque cuando yo informo lo que de verdad pasó con el presupuesto, me doy cuenta que aparecen ítems que antes no estaban planeados. Y desvié plata que estaba presupuestada para otros conceptos en cosas que no estaban planeadas. Entonces, usar el flujo de fondos para tomar la realidad me permite que después a ese flujo lo compare con lo planificado. El tercer estado es el estado de resultado. El estado de resultado ya mide, es un estado estático, no como los otros que son dinámicos, sino que el estado de resultado mide un periodo de tiempo. ¿Qué pasó en un periodo de tiempo? ¿Cuánto vendí? No me importa si cobré o no. ¿Cuánto compré? No me importa si pagué o no. ¿Y cuánto me quedó de ganancia? Este estado, que en algún momento ya lo hemos presentado, los ingresos menos los egresos, y nos dan un resultado, ya lo hemos presentado en otras charlas, nos da la idea cómo económicamente la empresa está posicionada, si la empresa obtuvo ganancia o pérdida. Hay muchas empresas que obtienen ganancia y sin embargo cuando vamos al flujo de fondos, en el flujo de fondos tuvieron que pedir plata. Ingreso, un flujo de ingresos es capital de tercero o préstamo de un familiar. Entonces, no siempre un estado de resultados que arroja ganancia significa que en el análisis financiero voy a tener plata. No tiene nada que ver uno con el otro. Son los tres los que deben analizarse para tomar decisiones. Planificación presupuestaria, flujo de fondo, estado de resultados. Pero además hay otros informes que son los específicos. Los informes de la actividad y que son los necesarios de acuerdo a la actividad de la empresa. Yo, por ejemplo, para gestionar una empresa que hace servicio de cosecha, por ejemplo, una de las cosas que me interesa saber son las horas máquinas que use esa empresa, la cantidad de hectáreas que hace por hora. Entonces, cada empresa para tomar decisiones, las empresas a veces toman decisiones de compra de maquinarias sin que esas decisiones necesariamente tengan que ver con lo que tienen planeado como objetivo en la empresa para ese año, sino que la hacen como una inversión de capital, y muchas veces ese capital después no es, está con capacidad ociosa, no se lo aprovecha, porque no hay una toma de decisiones ordenada, no hay una toma de decisiones basada en un objetivo claro. Bueno, hasta acá vamos con esto, y ahora la palabra de Cefe. ¿Te parece? Sí, Pato, muchas gracias. Excelente la clarificación que nos diste, porque nos permite pensar en los informes como en tres tipos de informes, ¿no? Tenemos los informes operativos, que son los informes que lleva cada área a la gerencia general en la reunión semanal
para charlar cómo marcha la situación de cada uno de los espacios, de los metros cuadrados, de los cuadraditos que vemos en el organigrama, por un lado. Eso en cuanto a los informes operativos. Lo que vamos a ver un chiquito hoy es el tema de los informes gerenciales o de gestión, y a los que te referiste lo podemos quizás ubicar en los estados más patrimoniales, donde además de estos informes que son claves, como lo presentaste, es importante poder también presentar dentro de los informes patrimoniales el tema del balance, que es clave, ¿no? Pero vamos a detenernos entonces ahora en los informes gerenciales. Estos informes gerenciales, más allá de lo que la ley pueda decir sobre esto, como siempre hacemos acá en este espacio, es referirnos a las empresas que tampoco son sociedades y que necesitan también recurrir a estos informes. Porque estos informes, más allá de rendir cuenta, nos permite tener noción y nos obliga a organizarnos. Esta organización nos permite ubicarnos en que tenemos un plazo determinado para presentar estos informes. Algunas empresas lo hacen, y yo recomiendo que sea mensualmente, cuando no se tiene la práctica de hacerlos ni de presentarlos. Especialmente estos informes que planteó Patricia, porque el tema de los números es clave, y cuando no se tienen números, al menos no se tienen números socializados entre todos los dueños, que son familiares en una empresa familiar, es clave agarrar el hábito, la disciplina de que el contador nos visite una vez al mes y nos plantee el estado de resultados, el flujo de caja, lo que le pidamos. Lo interesante del informe gerencial es que puede ser trimestral. Hay familias que también lo hacen semestral, y uno anual, que nos permite hacer como un análisis de todo lo que fue el ejercicio de este año. Entonces, básicamente, ¿quién lo elabora y a quién se lo tenemos que presentar al informe gerencial? Lo elabora la gerencia general, o sea, el responsable último es el gerente general, a todos los accionistas, en el caso de que la empresa no tenga directorio, que en el 90% de nuestras pymes no hay directorio. Por lo tanto, hay que presentarlo al organismo último que tiene la empresa, cualquier empresa, familiar o no, que son los accionistas, son los dueños de la empresa. Entonces, y acá empezamos a jugar con los roles, porque el gerente general muchas veces es el papá, que es el socio mayoritario, o si no es sociedad, es el dueño, es unipersonal la empresa. Pero acá se trata de incorporar una cultura de rendimiento de cuenta y una cultura de orden y de tener registrado en papel lo que se va construyendo o la marcha del negocio. Entonces es importante esto de ir de a poco, ir recogiendo la información, no solamente de números, sino también de estrategia, que es lo que básicamente plantea el informe gerencial. Es un documento hacia el interior de la empresa, que solamente es de lectura interna, de análisis y de toma de decisiones internas. ¿Qué hace el informe? Relata las acciones realizadas y cómo se ejecutaron para lograr determinados objetivos que se haya planteado la empresa. Y acá viene la cuestión. Patricia planteaba que muchas veces irá mes a mes con suerte, y más en una coyuntura como la actual, y es totalmente legítima. Pero de todas maneras el barco tiene que ir hacia algún lado. Y si no decidimos nosotros hacia qué lado tiene que ir el barco,
el barco va a tomar su propia dirección. Y este es el problema. Entonces, lo importante es poder tener al menos una meta anual. Trabajamos en los procesos de consultoría a través de dos herramientas clave. Por un lado, un Canvas. El Canvas, el lienzo del Canvas, que son 9 bloques que nos permiten definir qué modelo de negocios tenemos todos en la cabeza. Especialmente los que no trabajan en la empresa. Porque los que no trabajan en la empresa no tienen ni idea de las áreas del negocio, de quiénes están a cargo de cada una de las áreas, no tienen ni idea. Entonces es importante esto, que todos podamos tener el mismo modelo de negocio, trabajemos o no. Incluso familiares que trabajan dentro de la empresa, algunos trabajan por calidad, otros trabajan por precio, y tenemos diferentes modelos de negocio. El modelo Canva es un modelo muy sencillo, lo pueden buscar, lo pueden googlear, y les van a tirar millones de información, toda muy útil, pero básicamente está compuesto por 9 bloques, 9 sectores en una hoja, 4, la pueden dibujar, donde tenemos la propuesta de valor, es decir, qué resolvemos o qué satisfacemos. La propuesta de valor no es precisamente el producto o el servicio que ofrecemos, es qué resolvemos o qué satisfacemos a partir del producto o del servicio que ofrecemos. Es mucho más profundo, porque también nos lleva a pensar qué es lo que tenemos que mejorar de ese producto o de ese servicio, y por qué la gente nos compra a nosotros y no a la competencia. Y si le compran más a la competencia, ¿por qué no nos están comprando a nosotros? Más allá del producto en sí, de lo que vemos y tocamos. A esa propuesta de valor la llevamos a un determinado segmento. Tenemos que analizar si es un segmento, varios segmentos, en qué lugares están esos segmentos, qué edades tienen esos segmentos, a través de qué canales estamos llegando con nuestra propuesta de valor a esos segmentos, cómo retenemos los clientes claves que tenemos en el negocio, cómo nos pagan, cuáles son los ingresos que tenemos. Eso de la puerta de la empresa para afuera. De la puerta para adentro, tenemos que analizar cuáles son los recursos claves que necesita la empresa para generar sí o sí esa propuesta de valor. ¿Cuáles son las actividades claves? ¿Cuáles son los socios estratégicos que podemos llegar a tener, además de los proveedores? Los socios estratégicos no nos compran a nosotros, ¿sí? Pero podemos quizás canjear algún servicio, algo que al otro necesita, y obtener de ellos algo que nosotros no necesitamos a cero costo. Y fundamentalmente el costo de todo lo que es el modelo de negocio. Ahí están los 9 bloques. Pero esto nos permite pensar juntos, con un piso, de cuál es nuestro modelo de negocio. Y a partir de ahí podemos generar nuestras estrategias. La estrategia, la herramienta más común, más fácil, más rápida, más barata de analizar, que nos permite analizar, es el FODA. ¿El FODA qué es? Son siglas, la F de fortaleza, la O de oportunidades, la D de debilidades y la A de amenaza. La fortaleza y las debilidades están dentro de la empresa. Las oportunidades y la amenaza están fuera de la empresa. Entonces tenemos que analizar a través de una serie de preguntas cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras amenazas de acá a un año, cuáles son nuestras oportunidades de acá a un año. Y poder hacer una estrategia de con qué fortaleza vamos a aprovechar determinadas oportunidades y con qué fortaleza vamos a hacer frente a una determinada amenaza. ¿Qué debilidades tenemos que fortalecernos? Porque quizás venga una oportunidad importante y nosotros no tenemos la fortaleza necesaria para encarar esa oportunidad que queremos lograr. Entonces tenemos que hacer foco en cómo fortalecernos en esa debilidad que tenemos. Y de la misma manera, si vemos que se nos viene una amenaza determinada, bueno, cómo tenemos que fortalecernos en determinadas debilidades para poder hacer frente a esa amenaza. Es decir, este combo
de ideas, de pensamientos, nos permiten formular una idea clave hacia dónde tiene que ir el barco en este año al menos. Y ese análisis de poder ver si vamos en dirección de lo que dijimos que íbamos a ir, lo ideal es poder empezar a hacerlo trimestralmente, hacer reuniones trimestrales exclusivamente para analizar la estrategia del negocio. Porque esto es lo que tenemos que rendirle cuenta después a los accionistas. Si vamos bien, si vamos mal, cuáles fueron las estrategias que decidimos, una o dos, no más. Porque ahí tenemos que poner toda esa carne en el asador. Tenemos que tener indicadores. ¿Qué nos va indicando si vamos o no hacia ese rumbo? Entonces, el informe de gestión o de gerencia lo podemos discriminar de esta manera. Por un lado, un resumen gerencial de una página, 2 páginas como mucho, que esto se haría al final de todo este análisis que dijimos, pero que en el informe va primero. La problemática inicial, o sea, cuáles son los factores estos internos y externos. Los factores internos serían, recordemos, las debilidades y las fortalezas, y los externos, las oportunidades y las amenazas. ¿Cuál es la problemática inicial? Las estrategias aplicadas a esa problemática. Los recursos que hemos usado, tanto en la estrategia como también en el funcionamiento diario de toda la empresa. Y aquí cabe, por supuesto, todo lo que Patricia planteó sobre los números. Los logros obtenidos, acá es interesante poner gráficas y poner estadísticas comparativas, ¿sí? De un trimestre con otro, de un semestre con otro, de un año con otro, ni hablar. Las limitantes que la gerencia general se encontró al llevar adelante las estrategias que se propuso, notas adicionales, lo que quiera sugerir la gerencia general. Y hay un punto importante acá, especialmente cuando el gerente general no es de la familia, porque esto le da mucha tranquilidad, pero aún así, aunque sea de la familia, es interesante que también el informe gerencial tenga este último párrafo que dice así: el presente documento contiene información veraz sobre el desarrollo del negocio de la empresa tal en el año tal. Los firmantes se hacen responsables por los daños que pueda generar la falta de veracidad o insuficiencia de los contenidos dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo a las normas de la legislación argentina en este caso. Y firma el contador y firma el gerente general. Y si se puede autenticar ante escribano público, esto mejor. Esto le da mucha más seriedad a todo y mucha más tranquilidad a todo. Bien, ¿qué les parece si arrancamos con consultas, preguntas y vamos viendo en terreno cuáles son las inquietudes, si quedó claro, si no quedó claro, y la importancia que tiene esto más allá de la mera formalidad, ¿no? Que por ahí esto creemos que es el pecado en el que caen muchas empresas al cumplir con determinados requisitos legales y solamente y meramente por eso, sino que esto nos permite a nosotros ordenar, tener registradas las cosas, los datos, la información, la data, y a partir de ahí poder elaborar determinados estrategias y proyectos sobre los cuales tenemos que rendir cuenta, ¿no? Y el rendir cuenta es un gran tema en las empresas familiares, ¿no? Entonces, esto nos disciplina, nos va como metiendo en una cultura del rendir cuenta y que no tiene que ver si desconfían o no de mí, sino que precisamente cuanto más seamos los que observamos y opinamos sobre cómo la marcha de la empresa, mucho mejor nos va a ir a todos, y especialmente a los accionistas. Y muchas veces el mismo gerente general que plantea los informes a la gerencia, a los accionistas o futuros accionistas o a los familiares dueños, se tiene que sacar el gorro de accionista y ponerse el gorro de gerente, siendo que la misma información que él está poniendo en esas hojas
tiene que ver con sus intereses como accionista. Ahí Bien, me llego hasta acá. gustaría, Cefe, justamente, ahí comentar algo, y después me gustaría escuchar un poco a ver qué experiencia están teniendo nuestros empresarios, porque producir los números de la empresa, muchas veces hay empresas que tienen dificultad para obtener los números que necesitan. No les es fácil o no saben cómo producirlos. Si no saben cómo producirlos, probablemente no saben cuáles son los números que necesitan ver. Y yo no sé si todos tienen tan claro esto, porque además los socios, cuando también hay socios pasivos que no participan de la gestión, hay un espacio de responsabilidad social que hay que ir cultivando en el socio, y se tiene que acostumbrar y aprender a leer los números de su empresa, cuáles son los números importantes, qué están diciendo esos números, en qué medida esos números que le están informando son ciertos, son posibles. A veces los datos no sé, como vos decís, por eso necesitan firma del contador y del gerente. A veces los datos que se producen, ¿cómo hacen ellos para saber que los datos que están manejando son reales, son comprobables, están basados en base cierta? ¿En qué medida? Hay una de las cosas que tiene el fundador es que cuando mira los números dice, no, hay algún error acá, esto no puede ser, fíjate. Con solo mirar. Entonces, ¿cómo este olfato de nuestro fundador no lo puede transferir, digamos, a la segunda generación? Y educar ese olfato es ayudarlo a que obtenga los informes que necesita para tomar decisiones, así como él las tomaba por olfato. Pero ahora el olfato no está. Entonces, ¿cómo hacemos para que los números reemplacen el olfato? Entonces, me gustaría saber cuál es la vivencia que están teniendo en relación a esto. Sí, y sumado a esto, también la experiencia que están teniendo o que han tenido de formular estrategias, ¿sí? de hacia dónde tiene que ir el barco al menos en un año. ¿Y cómo Sí. la hacen? Una cosita más que me olvidé. ¿Por qué surge la gestión? La gestión surge por la necesidad de tomar decisiones en el momento, porque hasta hace, qué sé yo, en los años 70, cuando la gestión no existía todavía, o por lo menos no se hablaba tanto de ella, se hacían balances. Yo me acuerdo cuando era chiquita que salía del centro de Tucumán y estaban cerradas persianas y decía cerrado por balance, ¿no? Y estaban detrás de las persianas contando las prendas. No sé cuántos días perdían de venta para hacer los balances, los inventarios y todo demás. Eso hoy es impensado. Además, la empresa cerraba y el balance se lo conocía, qué sé yo, cerraban en diciembre y se conocía mayo, junio los números de la empresa. Imagínate, en este contexto, tomar decisiones con números de hace 6 meses, nos morimos. Entonces, la gestión surge por esta urgencia, esta necesidad de saber hoy lo que me está pasando para tomar las decisiones hoy. No puedo tomar decisiones en base a la contabilidad, en base al balance, porque es extemporáneo, no sirve. Entonces, la contabilidad no sirve para tomar decisiones. La gestión es la que sirve para tomar decisiones. Por eso tenemos que afilar el olfato, la mirada y todos los sentidos para ver cuáles son los informes de gestión que en mi empresa hacen falta para la toma de decisiones que estamos por hacer. Que esa toma de decisiones difiere de cada empresa. Por eso me gustaría saber cómo están tomando decisiones nuestros empresarios. A ver, ¿quién quiere contar qué experiencia tiene en relación a esto de los informes de gestión que estamos hablando? ¿Quién quiere comentar? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? A ver, yo comparto. A mí, en nuestro caso, sucede que, bueno, si bien no es la fundadora, el fundador es mi padre y
y mi madre es quien gerencia de hace unos años, es quien toma la decisión en base a olfato. Ya lo reconoce y lo está viendo así, que muy buen olfato lo ha tenido en tantos años. Sin embargo, al estar en estos momentos accionando con un traspaso de sucesión hacia mí, es cuando ahí yo, no, más sumado a mi manera, que yo tengo más planificación, más estructura y distinta a mi manera, yo necesito justamente esa inducción que te escuchaba hace rato, a ver cómo lo ayudo, decía el fundador, cómo lo ayuda a la generación siguiente a poder interpretar, tomar decisiones, medir, evaluar. Bueno, entonces estamos en plena construcción, porque hoy por hoy, como decías vos el ejemplo, Patricia, ella lo mira y ella mira más allá. Y encima al ser contadora, mucho más allá. Entonces, eso está sucediendo, pero a mí me viene generando, y hablo de mí ya ahora, me está poniendo en un espacio que, como yo vengo muy en lo operativo, desde octubre que asumí la subgerencia, me está poniendo en un espacio de incomodidad porque no soy ajena, y no por estar viendo en los webinars, sino con la consultoría misma que estamos trabajando con Patricia, estamos asesorándonos con Patricia, veo la necesidad de poder dejar también de estar yo en tanto operativo, pero empezar a mirar todos estos informes de gestión, desde cero y desde el aprendizaje, desde el total aprendizaje, porque más allá que sea o no, no sea mi profesión, no pasa por ahí, para mí pasa por el compromiso y el involucramiento realmente, y mi planificación y organización para poder a corto plazo saber interpretar, y también me inquieta y también me alegra que estén dos de mis hermanos ahora presentes, porque ya también siento otro nivel de que estamos viendo ese rumbo que decía Seferino hace rato, empezando a concientizarnos que esto es, que por acá se comienza, que por esta parte se comienza, teniendo en cuenta que estés activo o no en la empresa, tenemos que tener en cuenta que por acá así es la manera de organizarnos y de esto, de generar los informes y de involucrarse. Así que esa es la experiencia. Lo que a veces me parece, gracias Ceci por compartir, no sé, Cefe, si vos querés comentar algo. No, espectacular, espectacular, y esto es un aprendizaje, a ver cómo se come un elefante, yo siempre digo que de abocado, no podés comerte el elefante entero, o sea, hay millones de cosas por cambiar, por hacer, cuando uno empieza a tener conciencia de todo lo que tiene entre manos, a través de los aprendizajes, indudablemente que puede caer en la desesperación de decir, bueno, quiero hacer todo junto ya, y que todo mejore ya, pero es una cuestión cultural, no es una cuestión solamente de data. Sí, a mí lo que me inquieta es cómo, yo tengo casos de empresas familiares donde están protocolizando, están terminando el protocolo y les cuesta a quienes trabajan en la empresa producir los informes de gestión para las socias pasivas. Las socias pasivas están esperando, números no vienen, y ellos nunca terminan de preparar, porque la urgencia no tienen tiempo, o sea, los justificativos son muchos. Entonces yo digo, ¿qué tanto le dificulta a la empresa familiar preparar los números para que los vean quienes no están en la empresa, ¿no? Y aún en una gerencia, a veces, a mí me cuesta que si en la gerencia hay miembros son de la familia empresaria, no se habla de los números de la empresa. Les cuesta abrir los números, les cuesta presentar los números de la gestión, porque tienen miedo de que el encargado de otra área, que no es miembro de la familia, piense que ganan mucha plata. Entonces, esto de dónde, en qué espacio se muestran los números de la empresa para tomar decisiones, es otro tema a trabajar mucho, porque la cultura argentina es de empresario cerrado, creo, y donde
también emiten juicios rápidamente si es que no tienen un compromiso grande y no son profesionales, porque cuando vos estás sentado en una mesa de gerencia que está profesionalizada, todos entienden que los números están expresados en un conjunto de cosas y no son llanamente 2 más 2, o sea, es una cadena que se da donde hay muchísimas más variables que las que se están mirando encima de la mesa. Entonces tampoco se puede hacer un análisis profundo de todo en una mesa de gerencia. Eso puede estar en otro ámbito, pero cuando se analiza gestión con algunos informes, la necesidad de tomas de decisiones, yo creo que no lo veo tan fácil de lograr, por lo menos a mí me cuesta que la familia empresaria traiga a la mesa de gerencia, donde hay terceros, los números de la empresa. No sé qué te pasa a vos, Efe, con ese tema. Sí, indudablemente. Al menos yo siempre recomiendo, cuando no se tiene nada de cultura de esto, ninguna disciplina, sentarse una vez por mes con el contador, el primer viernes de mes, el último viernes de mes, lo que sea, y empezar a ver el estado de resultado, un flujo de caja, algún número. ¿Sí? Arrancamos por ahí, empezamos a registrar. Si ya se tiene una estrategia mensual, anual, bueno, juntarnos al menos una vez por mes para contarse cómo se va en este proceso. Y por supuesto, una vez cada 3 meses para ver la marcha de la estrategia, porque si empezás si dejás si analizás cómo te resultó el logro o no de la estrategia a fin de año, al final del periodo que te pusiste la meta, indudablemente que estás haciendo una autopsia. El muerto ya está. Acá la idea es empezar a corregir mucho tiempo antes cómo vamos hacia ese lugar que queremos ir, que ya tuvimos en el diseño, en la formulación, y que ahora tenemos que volver al presente y hacer el caminito para llegar a ese lugar donde ya formulamos donde queríamos estar. Pero si no lo hacemos periódicamente, con herramientas y con mucha eficacia en la reunión, lógicamente no va a dar resultado. Va a frustrar y va a crear más cinismo, porque si no nos dio resultado este año, decimos, y el año que viene no nos va a dar resultado. Metámonos en el día a día y punto, ¿no? Vivamos así. Y vivimos el día a día, sin proyectos, sin ponernos metas concretas hacia dónde queremos llevar la empresa. Por lo tanto, la empresa nos va a llevar hacia donde ella quiere. A mí me gustaría saber por qué no se hacen los informes gerenciales. ¿Por qué no se hacen rendición de cuentas en las empresas? Si hay empresas que no lo han hecho, que nos cuenten por qué no. Y si hay empresas que lo han hecho, que nos cuenten por qué lo han hecho. No tienen cómo zafar. ¿Querés comentar, Jorge? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Cómo andan con este tema? Sí, en el caso nuestro, lo que nos está pasando es que tenemos múltiples unidades de negocios, se ha crecido muy rápido y en distintas direcciones, entonces quedó la cabeza muy chica y uno parece pulpo, pero con una cabeza muy pequeña. Entonces, a eso se sumó la falta de equipo profesionalizado. En realidad somos dos de las 3 familias que tenemos en la empresa. Somos 2 personas. Solo yo vengo de la rama de las ciencias económicas y de la administración, y en nuestro caso la formación académica influencia mucho. Mi coequiper es ingeniero agrónomo, entonces somos muy diferentes a veces. En lo que a mí me corresponde, que es justamente el manejo de las finanzas y tal vez poner un poco esta impronta de decir, vamos hacia formalizar un presupuesto, formalizar una rendición de cuentas.
lo que nos pasa es que siempre corremos de atrás, no llegamos a juntar la información. Como vos decías recién, vivimos de pequeñas autopsias parciales, nunca tenemos los elementos para un diagnóstico. ¿Qué soluciones puedo compartir yo? Bueno, primero que lo fundamental, creo yo, es tratar de buscar esa generación de transparencia que en general se da en el manejo de los fondos. Entonces, por lo menos, procurar que el manejo de los fondos sea lo más transparente posible y accesible a cualquiera de los socios, justamente, ¿no? En mi caso particular, yo los tengo que perseguir para rendirles cuentas. Eso deben envidiar varios, porque lo demás es como que vos decís, bueno, quiero que tomen interés por esto que se está haciendo, ¿no? Pero por otro lado, hacia adentro de la empresa, en cuanto a la gestión, lo que estoy intentando es buscar dos caminos. Mientras tratamos de armar con todo lo que es la parte de sistemas, de sistematización de la información y de creación de informes automatizados, como eso demora mucho cuando uno lo hace, no usa enlatados, o aún con el enlatado para parametrizar demora muchísimo. Paralelamente a eso, voy armando tableros de control con variables que pueden ser como el semáforo, ¿no? Son muy sensibles, como el tema de las ventas, el tema de algunos costos fundamentales como la materia prima, como el recurso humano que se plantea. Y bueno, es como que hacemos los tableros de control y trato de trabajar con lo que sería la línea de mando medio para que los aprendan a manejar, no solo la gerencia, sino que la misma línea de mando medio, el mismo jefe o el encargado de cada negocio, aprenda a ver esas cosas. Qué sé yo, por ejemplo, venta promedio por ticket diario. O sea, a veces yo no tengo tiempo de verla, pero si el encargado, que es el que cierra la caja en el día, la ve, puede detectar algo que a mí me puede llevar 3 semanas y cuando yo me doy cuenta ya es tarde, por ejemplo, ¿no? Y después el ¿Lo tenés tema... en colores? ¿Lo tenés en colores a esa información? Sí. No en todos, ¿no? Como te digo, son como 6 unidades de negocios distintas, entonces algunas como que están más desarrolladas que otras. Y después, en el tema del cash flow, bueno, lamentablemente lo ideal es como exponía Patricia, nace de un presupuesto y vamos hacia la proyección financiera. Bueno, lamentablemente hay que armar con lo que hay, entonces vamos al revés, digamos, lo que sí se puede proyectar es la cobranza, que es lo más ordenado que uno tiene, dado que la facturación está automatizada, y después es sacar información de todos los proyectos de compra y de gastos. Obviamente también los gastos fijos son medianamente fáciles de sacar porque uno los maneja mensualmente. Pero después por ahí, qué sé yo, se dispara la compra de Tengo una pregunta. Sí. ¿Se congeló? ¿No? Sí. ¿Te puedo hacer una preguntita? ¿Qué decías? Decías que la cabeza quedó chiquita para todas las unidades de negocio. Sí. Yo digo que, ¿qué los frena a ustedes a tomar decisiones en relación a eso? ¿Cómo hacer para resolver eso? Porque ahí donde yo veo que llega un momento donde la gestión se está haciendo inviable porque las necesidades superan la posibilidad de gestión. Sí, bueno, hay dos cosas ahí, Patricia, creo yo. O por lo menos dos caminos que yo estoy tratando de seguir, que son, por un lado, lo que te decía, esto de los mandos medios. A ver, armar equipos de trabajo se nos está haciendo difícil. Yo, gracias a Dios, tengo mucha libertad para contratar, para disponer, o sea, pero no se consigue.
O sea, estoy agrandando mi equipo de administración, por ejemplo, y tardé 4 meses en incorporar una persona, después de una selección de personal bastante larga y de varias entrevistas, y la verdad que no se consigue a veces las piezas que uno busca. Eso por un lado, ¿no? O sea, a ver, el camino de todos modos está marcado y sobre eso estamos trabajando, que es conseguir más gente, no conseguir, digamos, no grandes equipos, sino la gente que hace falta, los espacios que no están cubiertos. En lo personal, y también lo comparto, le puede servir a algunos, yo me tomé el trabajo de hacer una grilla con las distintas unidades de negocio y las distintas tareas o funciones a cubrir en esas unidades de negocio, y es como que le fui poniendo nombre, y ahí me daba cuenta que, no sé, Martín tenía como 200 funciones y evidentemente nunca me cumplía porque tenía 200, entonces a Martín lo tuve que dividir en 2 y conseguir a Bárbara para que le ayude a Martín, por ejemplo. Eso por un lado. Y por otro lado, la parte que hablaban en otras reuniones, que era todo lo que es armar la participación de los socios y la estructura de la familia relacionada con la dirección o con la cabeza de la empresa. En nuestra familia no está dada, digamos, somos la segunda generación. Como todos, venimos de un fundador con toda la polenta, pero con toda la manija. Ya no está, hace más de 13, 14 años que no está, o más, pero heredamos los vicios, digamos. Ahora no es uno solo, somos 2, y nos cuesta ponernos de acuerdo como para abrir la jugada y diferenciar lo que es la propiedad de la administración, y sumar al resto de la familia, y que estemos de acuerdo en lo que decía recién, ¿no? O sea, en abrir lo que es la información de la empresa sin que eso genere la sensación de que pierdo el poder de decisión como gerente, digamos. Y creo que es de los dos lados, ¿no? Es una indiferencia desde afuera, porque bueno, hay algunos que ni siquiera les interesa, ni les interesa para que le den dinero, o sea, no hay interés directamente, y otros que, bueno, mientras reciban algo y tengan un buen pasar, no les interesa. Y mi interés es que las cabezas no son eternas, entonces, si vos querés que la familia, la empresa perdure y le sirva para las otras generaciones, tenés que armar algo que funcione con cierta automatización más allá de las personas. Entonces en esos dos mundos estamos peleando ahí a ver cómo lo armamos. Creo que la diferencia, Jorge, con respecto a hace 13, 14 años atrás, es que ustedes tienen claridad en lo que quieren. Llevará tiempo, llevará esfuerzo, pero tienen claro hacia dónde quieren ir, ¿no? Entonces esto me parece fundamental y para nada es poco en relación como era antes. Lo peor que podría pasar es que algunos de ustedes ocuparan el lugar que ocupó el líder y manejaran la empresa como la manejó el líder. O sea, hasta donde llegaron como de la manera en que la manejó el líder, gracias a Dios, ustedes están ahora ahí porque el líder la manejó de una determinada manera, hizo lo que hizo, bien, mal, poco, mucho, sabiendo o no, queriendo saber más o no. Ustedes lograron, la empresa logró ese posicionamiento gracias a ese líder, punto. A partir de ahora, bueno, les toca jugar a ustedes con una formación académica que seguramente el fundador puede no haber tenido y que ustedes sí la tienen, y eso les da más claridad de mentalidad. Habrá que buscar la fórmula, de eso se trata. Pero bueno, los felicito por todo lo que están haciendo y por todo lo que están buscando, porque realmente la empresa tampoco no es la misma seguramente de hace 13, 14 años atrás. Buenísimo, También, Jorge, muchas gracias. A ver, perdón, una última cosa que me gustaría agregarla, que es que a veces uno es emprendedor nato y a veces no se frena, como decían ustedes, a evaluar qué conviene. Entonces, todo negocio que te va apareciendo, bueno, te mandás
y así en algún momento generamos una estructura incontrolable, o sea, Claro, que te excede. claro. A eso nos referíamos con el FODA, porque muchas veces aprovechamos oportunidades, pero muchas veces desde nuestras debilidades. Y después nos encontramos con esta situación. Sí. Digamos, si vos tuvieras un equipo muy fuerte y aprovechás una oportunidad, excelente, no hay ningún problema. Pero si lo aprovechás desde una debilidad, como puede ser la falta de un equipo, y lógicamente te encontrás con estos cuellos de botella. Sí, gracias. A vos. Gracias a vos, Jorge. Bueno, no sé si alguien quiere comentar. ¿Estamos? ¿María quiere comentar más que tenemos hoy? ¿No? Vamos cerrando. Bueno, vamos cerrando entonces. ¿Ah? Bueno, muchísimas gracias. Espero que el tema de hoy les haya sumado un granito de arena a lo que viene en su gestión, les haya, aunque sea instalado una inquietud para seguir viendo en relación a eso qué hacer, que es nuestro deseo con estos espacios. Nosotros decimos con Ceferino muchas veces, no vamos a resolver nada, pero vamos a instalar la inquietud para la búsqueda de más herramientas. Una vez hablado sobre esto, probablemente con alguna duda o con algo o con alguna herramienta que haya comentado algunos de los que están presentes. Bueno, no sé si es que alguien más quiere compartir algo, si no, vamos cerrando el espacio. Cefe. Ya está la porción de hoy. Muy bien, muy bien. Hola, ¿Algo para hola, comentar? hola, ¿me Sí, Sí, escuchás? sí, Pablo. ¿Se escucha? sí, te escuchamos. Sí, yo escuchando, yo formo parte de la empresa donde trabaja Laura y Cecilia. No trabajo ahí, así que es mi segundo encuentro y ha sido muy, muy enriquecedor para mí. Es un mundo nuevo. Entonces estoy aprendiendo la vez pasada y esta vez también. Y con una escucha atenta, que es lo que... Y armando el rompecabezas en mi cabeza, digamos. Así que les Muy bien, agradezco. muy A bien. vos, Gracias Pablo. a vos, Pablo, por estar. No, por ¿Ah? favor, a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ceci, por este espacio que ICE siempre nos abre para que hacemos uso del recurso del Zoom Pro del ICE. Muchas gracias por esa colaboración, para que puedan quedar grabadas las charlas. Así que, bueno, gracias a todos y ya nos estaremos comunicando. Vamos a armar un nuevo ciclo, así de 3 o 4 encuentros como este, otra temática que ya no tenga que ver tanto con la parte dura, quizá nos vamos a ir un poco más por otros que tienen que ver con las empresas familiares desde otra mirada. ¿Ah? Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a todos por estar. Gracias, Jorge, por todo. Gracias, Guille, por estar. Nos estamos viendo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Gracias por estar. Gracias, Efe. A Nos vos, vemos. Pato. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Gracias. ¡Ah, Pablo! ¡Está Gabriel!